Buenos días, soy Reyes Gómez y son las 11 de la mañana, una hora menos y nos escuchas desde Canarias. Nos encontramos en los estudios de Radio Ibérica en la ciudad de Madrid. Una vez finalizada la guerra, los países aliados han estado trabajando en el restablecimiento de la paz mundial. El resultado se ha hecho efectivo en la firma de un tratado histórico. Hoy, 28 de junio de 1919, Europa y el resto del mundo cierran un violento ciclo que ha causado numerosos daños humanos y económicos. Carla Braujos y Javier Cabello nos dan más detalles. El documento firmado en Versalles ha sido aprobado por más de 50 países tras 6 meses de negociaciones desde la firma del armisticio que acababa con la guerra entre Alemania y los aliados el pasado 11 de noviembre. Una de las premisas más importantes pactadas en este acuerdo estipula que los países vencidos tienen que afrontar toda responsabilidad y moral de la guerra. Como consecuencia, Alemania y sus aliados deben conceder territorios a los aliados y realizar algunos pagos para compensar las pérdidas del conflicto. El pasado 18 de noviembre comenzaron las labores de negociación entre los países aliados para acordar las condiciones de paz tras los devastadores efectos de la Guerra Mundial. Finalmente, la conferencia de paz tuvo lugar en París, donde las negociaciones fueron lideradas por el Comité de los Cuatro: Clemenceau, Lloyd George, Orlando y Winston. El presidente norteamericano estableció como uno de los puntos principales de su programa la necesidad de la creación de una asamblea en la que pudiesen participar los principales estados. La Sociedad de Naciones, este ha sido el nombre elegido para este órgano internacional, que ha nacido con la finalidad de conseguir la paz y el concierto internacional, así como fomentar la cooperación y el desarrollo social y cultural. Los países vencidos no han podido asistir a las reuniones, ya que serán los sancionados tras el encuentro. El ideario contempla el respeto a la independencia política y la integridad territorial de los países miembros. En caso de conflicto, las diferencias deberán solventarse de forma pacífica, acogiéndose al derecho internacional. La sede de la Sociedad de Naciones se ha establecido en Ginebra, Suiza, y 45 países constituirán inicialmente la Asamblea General. Esta organización se reunirá una vez al año con la posibilidad de admitir nuevos miembros o expulsar a los que incumplan las normas. Dentro de su organigrama destaca el Consejo, compuesto por 4 miembros: Reino Unido, Francia, Italia y Japón, y otros 4 temporales. Como organismo asociado se ha creado el Tribunal de la Haya, quedando excluidos la Unión Soviética, Alemania y Estados Unidos, a pesar de que el presidente Wilson sugirió su creación. La razón de esta ausencia ha sido la no ratificación por parte del Senado norteamericano del Tratado de Versalles. A pesar de las malas situaciones que ha traído consigo la Primera Guerra Mundial y el tratado que mencionábamos anteriormente que le ha puesto fin, todavía existen países que apuestan por mantener un gobierno democrático, como es el caso de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En Francia, el régimen democrático ha salido consolidado por la victoria de los aliados en la Primera Guerra Mundial, pero han surgido organizaciones antidemocráticas. La inestabilidad política y la crisis económica facilitaron el surgimiento de nuevas agrupaciones antiparlamentarias. Cristina García nos cuenta más detalles sobre la situación en la que se encuentra sumergido el país actualmente. Francia es uno de los países que mantiene un sistema democrático desde el final de la Primera Guerra Mundial, a pesar de los daños que este suceso trajo al país. Los franceses se encuentran sumidos en una gran crisis económica, pero se mantienen las garantías constitucionales. Por el poder político han pasado ya el Bloque Nacional, un cártel de izquierdas y la Unión Nacional. Se espera que en el próximo año tome el mando el Frente Popular. Los principales problemas que se están encontrando estos gobiernos son la crisis y numerosas huelgas, aunque se ha conseguido aumentar la estabilidad en la nación y se ha llegado al pleno empleo bajo el mandato de Unión Nacional, que también ha conseguido retrasar los efectos del crack que se vive a nivel mundial. En Reino Unido, el retraso de la industria está provocando una subida del paro. La política en estos años está siendo presidida por el enfrentamiento pacífico entre el Partido Conservador y el Laborista. Tanto los extremistas de la derecha como de izquierda tienen escasa presencia en el Parlamento. Nicola Álvarez. Una encuesta ha demostrado que el 43% de la población inglesa vive en la pobreza. Desde la posguerra, el país ha experimentado una falta de estructura. Ya no parece ser una de las grandes potencias, dado que no ha evolucionado a una segunda revolución industrial y se ha quedado con notables atrasos por mantener el carbón frente al petróleo. Ha seguido manteniendo, además, salarios altísimos entre sus trabajadores. Además, en Inglaterra han reconocido a la República Irlandesa, aunque ha mantenido bajo su poder Irlanda del Norte, alegando motivos religiosos.
Las huelgas y el paro siguen siendo durísimos. La crisis económica también se puede notar, especialmente en momentos puntuales. Sin embargo, se mantiene el parlamentarismo democrático también en esta nación. Por su parte, en Estados Unidos la situación es totalmente contraria a Francia e Inglaterra. Se alcanza un periodo de auge destacado por el gran desarrollo económico y el conservadurismo político. Después de la Gran Guerra, Estados Unidos se consolidó como la potencia económica mundial. Fernando Díez. Estados Unidos está atravesando una de las mejores etapas que se recuerdan y que ya se conoce como los felices años 20. Esto se debe a una política de aislamiento que han estado llevando a cabo desde el final de la Gran Guerra. Por primera vez en su historia han restringido el acceso a inmigrantes, limitándolo entre un 2 y un 3% de la población total. La entrada de mercancías europeas está bajo una política proteccionista. La producción industrial está en auge. Han surgido los primeros electrodomésticos. La creencia es que se ha llegado, bajo esta democracia, al auge de la sociedad capitalista. Sin embargo, ya se están comenzando a notar los primeros golpes de una crisis que está instaurada entre tanto éxito. Hoy, 1 de diciembre de 1925, repasamos la actualidad desde Radio Ibérica. Las potencias mundiales se han reunido en Londres para firmar lo que se conoce como los Tratados del Orcano. En esta cumbre, Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña e Italia garantizan el mantenimiento de la paz en Europa Occidental. Carla Braujos. Las fronteras franco-alemanas han quedado delimitadas tras meses de negociaciones. Queda prohibido la violación de las fronteras y los países europeos han establecido una premisa de no ataque con la salvedad de la legítima defensa, o en el hipotético caso de que la Sociedad de Naciones apruebe la intervención en algún territorio. En el caso de que alguno de los firmantes rompiera el acuerdo, los demás firmantes tendrán la potestad de ayudar al Estado dañado, siendo la Sociedad de Naciones el órgano encargado de dar la orden. Por otro lado, las tropas francesas y belgas han ocupado la ciudad alemana de Ruth. Esta ha sido la respuesta ante el impago de las indemnizaciones económicas a la que la República de Weimar debía hacer frente. Javier Cabello. Lo sorprendente es que la Sociedad de Naciones no se ha pronunciado ante este hecho, a pesar de la prohibición de reclamar las indemnizaciones a través del uso de este tipo de acciones. El gran vencedor de la Gran Guerra queda así respaldado a llevar a cabo esta operación militar. La opinión pública avecina una pérdida de prestigio de la organización internacional. Hoy, día 25 de octubre de 1929, repasamos la actualidad desde Radio Ibérica. Gracias a la recuperación de la economía mundial que hemos notado en los últimos años, Europa y Estados Unidos viven una euforia económica, hecho que los expertos denominan felices años 20. La expansión del país americano se basa en una transformación productiva encabezada por las numerosas innovaciones técnicas desarrolladas en esta década. La producción aumenta y los precios bajan, haciendo que los beneficios suban a cifras nunca antes vistas por algunas empresas. Cristina García. La sociedad está cambiando. La gente quiere consumir y comprar lo último en innovación tecnológica, como es el uso del automóvil y de los electrodomésticos. El elevado precio de estos productos obliga a las empresas a ofertar un nuevo tipo de venta, la venta a plazos. La bolsa ha caído. El mercado de valores sufrió ayer 24 de octubre el desplome más devastador de la historia de los Estados Unidos. Las consecuencias están empezando a manifestarse en el resto del mundo y los expertos vaticinan una gran crisis global. El ya conocido como Jueves Negro podría convertirse en el inicio de futuras caídas en los próximos meses. Millones de puestos de trabajo están en peligro y los estudiosos hablan de una posible quiebra de 2.000 bancos. El precio de las materias primas ha descendido en un 50 o 60% y el promedio mundial del índice de los precios al por mayor ha caído a la mitad. El colapso de la demanda y la soledad de la oferta ha vaciado los mercados dando lugar a este escenario. Ante esta situación, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt ha puesto en marcha una política intervencionista para intentar establecer un control. La política del New Deal marca el inicio de la lucha para paliar esta crisis mundial. Hoy, 10 de enero de 1930, hacemos un repaso de la situación económica que atraviesa nuestro país.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, España se había convertido en una potencia de segundo orden. A pesar de su posición neutral en la guerra, se produjeron alteraciones en la vida nacional. Fue un estímulo para la actividad económica, ya que exportaba productos a los países en guerra y esto disminuyó la deuda exterior, pero no se supo aprovechar la situación para llegar al crecimiento económico. Esto ha llevado a una tensa situación social por el empobrecimiento del proletariado y las clases medias. La guerra de Marruecos, la Semana Trágica y el clima de tensión han llevado a sumergir el país en una grave crisis política y social. Nicole Álvarez. España ha atravesado una grave crisis política y social que se ha manifestado en las juntas militares de defensa, la Asamblea de Parlamentarios y en una huelga general revolucionaria. El fin de la restauración ha llegado debido a la inestabilidad del sistema político y el continuo fraude electoral. El golpista Primo de Rivera es quien gobierna ahora el país mediante una dictadura. Está controlando la libertad de expresión mediante la censura, así como la libertad de los intelectuales. Algunas universidades ya han sido clausuradas. Sí está mejorando la economía. Los ingresos del Estado se han multiplicado, se están haciendo mejoras en el ferrocarril. Varios embalses han sido construidos y se han presentado varios planes de casas baratas. Hoy, 14 de abril de 1931, repasamos la actualidad desde Radio Ibérica. Fernando Díez nos cuenta la actualidad de nuestro país. La República ha vuelto a España. Los españoles están siendo testigos de un acontecimiento histórico. Hoy, 14 de abril de 1931, las Cortes han proclamado oficialmente la Segunda República en nuestro país. El pasado día 12 se celebraron elecciones municipales cuyos comicios dieron la victoria a los partidos republicanos. Alfonso XIII, que ha abandonado el país, ha abdicado. Ante esta situación, España comienza un nuevo ciclo con un nuevo sistema parlamentario. A la espera de futuras elecciones, se ha instaurado un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora. España busca no repetir los errores de la Primera República y parece que el pueblo se ha pronunciado. Hoy, 3 de octubre de 1935, repasamos la actualidad desde Radio Ibérica. La utopía del mantenimiento de la paz mundial ha sido de nuevo quebrada. Italia ha invadido Abisinia, una región actualmente desprotegida y repleta de zonas desérticas con la posibilidad de conseguir una intensa explotación económica. Carla Braujos. El pasado 3 de octubre, el ejército italiano penetró en el territorio africano con el apoyo de Alemania y la oposición de Francia y Gran Bretaña. La Sociedad de Naciones ha perdido autoridad efectiva en los asuntos internacionales, a pesar de las sanciones que ha impuesto condenando la acción del país mediterráneo. El ejército liderado por el general Pietro Badoglio ha destruido al ejército abisinio y el emperador Haile Selassie ha abandonado la capital esta misma tarde. Comienzan a ser palpables las tensiones en toda Europa. En España, el gobierno de la República no consigue afianzarse y el territorio está dividido en dos bandos, el republicano y el bando nacional. Por otra parte, los países europeos no cumplen las normas estipuladas en el Tratado de Versalles y algunos territorios están siendo ocupados. Seguiremos informando de la actualidad desde Radio Ibérica. Que pasen una buena tarde.
comunista hispano-francesa. El líder rifeño Abdelkrim ha extendido la guerrilla al protectorado francés, lo cual ha favorecido el acuerdo entre España y Francia para acabar con la insurrección rifeña. El éxito del desembarco es total. Las tropas aliadas trituran a la resistencia rifeña en la bahía de Alhucemas en cuestión de horas. Seis meses después, el ejército español domina el Rif y su líder, Abdelkrim, se rinde a los franceses. Los oficiales africanistas, los que han hecho su carrera militar en Marruecos, jugarán pocos años después un papel decisivo en la historia de España. Son Sanjurjo, Mola, Godet, Varela o Franco. En diciembre de 1925, con el problema de Marruecos ya encauzado, el general Primo de Rivera, que disfruta de su momento de máxima popularidad, sustituye su gobierno de militares por uno de civiles. Con esta decisión, el dictador confirma su propósito de permanecer en el poder, pero sin renunciar a la dictadura. La Belle Époque, la alegría de los años 20, llega a España con retraso, aunque con la suficiente fuerza como para empezar a romper los viejos moldes de la moral tradicional. También la euforia económica de la década de los 20 llega al país, aunque una vez más tarda en llegar. Para estimular la economía española, la dictadura pone en marcha un ambicioso plan de obras públicas que modernice la muy anticuada e ineficiente red de comunicaciones. Se inicia la construcción de más de 5.000 kilómetros de carreteras y de casi el doble de caminos vecinales. También se construyen cerca de 1.000 kilómetros de vías férreas y se renueva el material ferroviario. Simultáneamente, se pone en pie una política hidráulica de gran importancia para el país. Se crean las confederaciones hidrográficas para el aprovechamiento integral del agua. Se construyen embalses, canales de riego y también saltos de agua para satisfacer el incremento de demanda de energía eléctrica. La electricidad va llegando poco a poco a todos los rincones de España y con ella los electrodomésticos, aunque eso sí, solo para unos poquísimos afortunados. El plan de obras públicas puesto en marcha por la dictadura produce efectos muy positivos sobre la economía española, como una notable expansión industrial y un claro incremento del empleo. La prosperidad económica, sumada a la férrea disciplina impuesta en el mundo laboral, tienen como resultado una mayor estabilidad social, ya que el número de huelgas disminuye drásticamente. Con la mejora de las comunicaciones, el número de automóviles se multiplica por 3 durante esta década. El turismo extranjero empieza a llegar y los coches de línea recorren el país rompiendo el aislamiento del campo respecto a la ciudad. Para celebrar los 5 años del golpe de Estado y de su estancia en el poder, Primo de Rivera elige Barcelona. Con ese gesto, el dictador intenta recuperar el respaldo de la burguesía catalana, en ese momento ya muy alejada del general a causa de su política centralista. La decisión de suprimir la Mancomunidad de Cataluña y el decreto por el que se prohíbe el uso del catalán en los actos oficiales han provocado a esas alturas que el nacionalismo moderado se haya visto ya desbancado por otro más radical, cuyo líder es Francesc Macià. En 1928 se inicia el proceso de decadencia de la dictadura.
En su afán por buscar una salida constitucional a su régimen, Primo de Rivera intenta sacar adelante una nueva constitución de carácter autoritario y corporativo. Pero ese intento de institucionalizar la dictadura encuentra muy mala acogida por parte, entre otros, de los socialistas, que comienzan a distanciarse del régimen. El proyecto de Primo de Rivera acaba siendo un rotundo fracaso político, que es aprovechado por la oposición para hacerse presente ante la sociedad española. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la República! En 1929 se celebran en España dos grandes acontecimientos que son utilizados por la dictadura como escaparate de la modernización del país. La Exposición Iberoamericana, que se celebra en Sevilla, y la Exposición Universal de Barcelona. El éxito indiscutible de ambas exposiciones no consigue, sin embargo, disimular una evidencia: el hecho de que la dictadura empieza a resquebrajarse. Salvar a una patria es siempre labor de masculinidad, en el sentido... Este es el último discurso del general Primo de Rivera. Lo pronuncia ante las mujeres de la Unión Patriótica. Faltan muy pocos días para que el dictador dimita. ...27 de enero de 1930... Este es el momento en que Primo de Rivera abandona el Palacio Real tras presentar su dimisión al rey. El dictador ha fracasado en su intento de crear un sistema político propio y ha perdido ya todos los apoyos. Pocos días más tarde, abandona España. Con el prestigio de la monarquía profundamente deteriorado a causa de su complicidad con la dictadura, Alfonso XIII tiene ante sí una ardua tarea: tutelar el primer intento de transición política a la democracia de la historia de España. El general Dámaso Berenguer es el designado por el rey para regresar a la senda constitucional. El gobierno de Berenguer, conocido popularmente como la dictablanda, aborda la transición con tal lentitud que la opinión pública deja de creer en la sinceridad de sus propósitos y se distancia aún más de la monarquía. En agosto de 1930 se reúnen en San Sebastián representantes de las fuerzas antimonárquicas. Republicanos, socialistas y regionalistas firman un pacto por el que se comprometen a derribar la monarquía. Los grandes intelectuales españoles defienden esa misma posición. El filósofo José Ortega y Gasset publica en ese momento un demoledor artículo que termina diciendo: hay que destruir a la monarquía. En diciembre de 1930 estalla en Jaca una sublevación militar a favor de la República. Pero la huelga general prevista como apoyo no llega a declararse por la falta de coordinación del Comité Revolucionario y la sublevación fracasa. Los capitanes Fermín Galán y Ángel Hernández, responsables del levantamiento de Jaca, son fusilados y los miembros del comité van a la cárcel. Eso empuja a parte de la opinión pública hacia la causa republicana. Cuando el gobierno se decide a convocar, por fin, elecciones generales, los partidos políticos se niegan a participar en ellas. Berenguer dimite. Febrero de 1931. El almirante Juan Bautista Aznar es designado por el rey para formar nuevo gobierno. Aznar convoca elecciones municipales para el 12 de abril. Durante la campaña electoral, los republicanos presentan las elecciones locales como un plebiscito sobre la monarquía. Los resultados electorales suponen para todos una sorpresa. Aunque el número de concejales monárquicos supera al de republicanos, estos triunfan en las ciudades donde la libertad de voto es real. Hasta allí no llega el poder de los caciques. Tras conocerse los resultados,
El presidente de gobierno, almirante Aznar, acude a despachar con el rey. A la entrada, los periodistas le preguntan si habrá crisis y Aznar responde: ¿Qué más crisis quieren ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y amanece republicano? ¡Viva la República! En Éibar, a las 6 de la mañana del 14 de abril de 1931, los concejales ganadores proclaman la República. Ante 10.000 vecinos concentrados ante el ayuntamiento, los republicanos izan la bandera tricolor y cambian el nombre de la plaza Alfonso XIII por el de la República. El ejemplo de Éibar se extiende por toda España. En Barcelona, grupos de manifestantes republicanos se dirigen a mediodía a la plaza de Sant Jaume. Los líderes de Esquerra Republicana, partido ganador de las elecciones, han convocado por radio la manifestación. Ante los barceloneses congregados, Lluís Companys y Francesc Macià proclaman la República Catalana desde el balcón del ayuntamiento. En Madrid, a las 5 de la tarde, da comienzo el último Consejo de Ministros del reinado de Alfonso XIII. El conde de Romanones informa al Consejo que ha alcanzado un pacto con el Comité Revolucionario para entregarle el poder de forma pacífica. La monarquía cae ese día. No ha sabido adaptarse a la modernización que pide el país, se ha quedado caduca y además el pueblo la identifica con la oposición al cambio. Cuando los ministros abandonan el palacio, los madrileños ya han tomado las calles para expresar su alegría por la llegada de la República. Al caer la tarde, el gobierno provisional iza la bandera republicana en el balcón del Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol. El nuevo presidente, Niceto Alcalá Zamora, proclama oficialmente la Segunda República Española. ...15 de abril de 1931... Mientras los 23,5 millones de españoles regresan esperanzados a la normalidad, Alfonso XIII vive en Francia su primer día de exilio. La noche anterior, después de renunciar a la corona, el rey abandonó el Palacio Real en dirección a Cartagena. De ahí ha salido en barco rumbo a Marsella. No volverá a pisar tierra española.